¿Alguna vez has mirado fijamente un espejo y sentido que algo no estaba bien? No estoy hablando de tu reflejo, sino de algo detrás, algo que no deberías estar viendo. Todo comenzó cuando mi abuela falleció. Ella siempre fue una mujer misteriosa, con historias extrañas y advertencias que de niño nunca entendí. Cuando murió, heredé su casa y, con ella, un espejo que había estado colgado en su habitación durante décadas. Era antiguo, con un marco de madera tallada, casi como si alguien hubiera esculpido gritos en su superficie. Mi abuela siempre decía que ese espejo tenía reglas: no mirarlo de noche, nunca estar frente a él con las luces apagadas y jamás, jamás decir tu nombre mientras te reflejas. Por supuesto, no creí en esas tonterías. ¿Quién lo haría? Un espejo no puede hacerte daño, ¿verdad? La primera noche en la casa fue tranquila. Guardé algunas cosas y revisé las habitaciones, sintiéndome extraño al estar allí solo. Aunque todo estaba en silencio, sentí un leve escalofrío al pasar frente al espejo. Su superficie era demasiado pulida, demasiado perfecta, como si absorbiera la luz de la lámpara. Pero, al final del día, era solo un mueble más. Esa noche desperté exactamente a las 3 de la mañana. Había un sonido, como un susurro, pero no provenía de la casa. Provenía de mi habitación. Giré la cabeza lentamente y, en la penumbra, vi el espejo. La luna se reflejaba en su superficie. Pero algo no estaba bien. Mi reflejo no se movía. Parpadeé, pensando que estaba soñando, pero seguía ahí, inmóvil. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda mientras trataba de calmarme. Me levanté, encendí la luz y me acerqué. El reflejo volvió a moverse, sincronizado conmigo, y me reí nerviosamente. Debí imaginarlo, pensé. Pero entonces noté algo más. En el marco del espejo, justo en la parte superior, había una mancha oscura. Como si alguien hubiera pasado los dedos sucios por la madera. No estaba ahí antes. Al día siguiente, intenté no pensar en ello. Me dije que era una coincidencia, que estaba cansado y mi mente me jugaba una mala pasada. Pero, a medida que la noche avanzaba, esa sensación de ser observado comenzó a hacerse más fuerte. ¿Sabes cómo es cuando estás solo en una casa antigua, con crujidos y sombras que parecen moverse? Pero esto era diferente. Sentía que algo me seguía, siempre desde las esquinas, siempre en el borde de mi visión. Cerca de la medianoche, decidí acostarme temprano. Pero antes de apagar la luz, eché un vistazo al espejo. No sé por qué, simplemente lo hice. Y ahí estaba. La mancha había crecido. Ahora no solo cubría el marco, sino que había empezado a extenderse hacia el cristal. Como si algo estuviera tratando de salir. Me acerqué para examinarlo, con el corazón latiéndome en la garganta. Pasé los dedos por la superficie y noté que estaba fría. Fría como el hielo. Entonces, sentí algo más, una presión. No en mi cuerpo, sino en mi mente. Una voz, apenas un susurro, pero clara como el agua. Ven aquí. Salté hacia atrás, casi tirando la lámpara al suelo. La voz se desvaneció, pero el frío persistió en la habitación. Cerré la puerta de un golpe y traté de dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mancha expandiéndose. A la mañana siguiente, decidí que ya era suficiente. Moví el espejo a un rincón del desván y lo cubrí con una sábana. Al hacerlo, sentí un alivio inmediato. Como si al fin hubiera exorcizado una presencia oscura. Pero esa noche fue peor. Desperté nuevamente a las 3 de la mañana, esta vez por un sonido más claro. Era un golpe, como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo. Salí de la cama, temblando, y subí las escaleras hacia el desván. La puerta estaba entreabierta, aunque estaba seguro de que la había cerrado con llave. Cuando empujé la puerta, la sábana ya no estaba sobre el espejo. Estaba en el suelo, arrugada, como si alguien la hubiera arrancado. Y ahí estaba el espejo,
brillando en la penumbra, con la mancha extendida por toda su superficie. Pero no era solo una mancha. Era una silueta. El hombre sin rostro estaba allí. No era un reflejo mío. Era alto, más delgado, con los brazos largos y huesudos. Su rostro era un vacío, un espacio donde debería haber ojos, nariz y boca. Estaba inmóvil, pero podía sentirlo mirándome. Retrocedí, temblando, mientras el aire en la habitación se volvía más pesado. Cada fibra de mi ser me decía que corriera, pero estaba paralizado. Y entonces, el hombre se movió. No en el espejo. Fuera de él. Me quedé congelado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. El hombre sin rostro comenzó a moverse lentamente hacia adelante, como si estuviera intentando atravesar la superficie del espejo. No había sonido, solo un silencio opresivo que hacía que mi propio corazón pareciera un tambor enloquecido. Quise correr, gritar, hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. Entonces, ocurrió lo peor, su mano huesuda atravesó el vidrio como si fuera agua. Sentí un frío glacial extenderse por toda la habitación y en ese momento supe que si salía completamente de ahí, yo no viviría para contarlo. Con un último esfuerzo, me obligué a moverme. Salí corriendo del desván y cerré la puerta de un golpe. Mi corazón estaba desbocado mientras me apoyaba contra la madera, intentando convencerme de que estaba a salvo. Pero no lo estaba. El sonido de pasos comenzó al otro lado de la puerta. No eran rápidos, sino lentos, deliberados, como si disfrutara de mi miedo. Di un paso atrás, temblando, y entonces la puerta empezó a crujir, como si algo la estuviera empujando desde el otro lado. Esto no puede estar pasando, susurré para mí mismo, mientras trataba de pensar en qué hacer. Recordé las palabras de mi abuela: no lo mires de noche. No lo mires con las luces apagadas. Había roto ambas reglas. Pero la tercera era la más importante. Jamás digas tu nombre. En ese instante, los pasos se detuvieron. La casa quedó en completo silencio. Por un segundo, pensé que tal vez había terminado, que lo que fuera aquello había desaparecido. Pero entonces lo escuché. Dime tu nombre. La voz no venía de la puerta ni del desván. Venía detrás de mí. Giré lentamente y lo vi, de pie al final del pasillo. El hombre sin rostro estaba allí, su silueta más nítida que nunca. No sé cómo, pero sabía que si decía mi nombre, me atraparía. Corrí como nunca antes había corrido, bajando las escaleras hasta la sala. Pero no importaba cuánto corriera. El aire seguía siendo gélido y sentía su presencia detrás de mí, siguiéndome sin esfuerzo. Agarré mi teléfono, desesperado por llamar a alguien, cualquiera, pero la pantalla estaba completamente negra. Ni siquiera encendía. Entonces lo noté. Todas las ventanas de la casa ahora estaban cubiertas por una especie de niebla oscura, como si algo las hubiera bloqueado desde afuera. Estaba atrapado. Mi mente estaba al borde del colapso, pero recordé una última cosa que mi abuela solía decir: si el espejo te llama, tienes que enfrentarlo. Pero nunca lo hagas solo. No sabía qué significaba exactamente, pero no tenía otra opción. Tenía que hacer algo. Subí corriendo al desván, donde el espejo seguía en su lugar, pero ahora completamente cubierto por la figura oscura. El hombre sin rostro no estaba reflejado en él, estaba completamente dentro. Me acerqué, temblando, sintiendo como el frío se hacía más intenso con cada paso. ¿Qué quieres de mí?, grité, con la voz quebrada. El espejo vibró ligeramente, como si se riera. Y entonces, lo entendí, no quería simplemente atraparme, quería ser yo. Su mano se alzó desde el cristal y vi mi propio reflejo distorsionarse, como si estuviera siendo arrancado de mí. En un acto de pura desesperación, tomé la sábana del suelo y la lancé sobre el espejo. La habitación tembló, y un grito ensordecedor llenó el aire. El hombre sin rostro desapareció. El silencio volvió,
pero sabía que no había terminado. Esa noche, saqué el espejo de la casa y lo enterré en el bosque, lejos, muy lejos de mí. Pensé que eso sería suficiente. Pero ahora, cada vez que paso frente a un espejo, siento que algo me observa desde el otro lado. No puedo deshacerme de la sensación de que un día, cuando esté distraído, el hombre sin rostro encontrará la forma de regresar. Y esta vez, no habrá sábana que pueda detenerlo.